de chat está a cargo de ingeniera Ángela Calderón. Resumen y conclusiones también está a cargo de ingeniera Ángela Calderón. Apoyo logístico, Dani Picado. Rol de moderador, su servidora, ingeniera Sayora Camedoro. Es importante dejar en claro, estimados amigos, que el tiempo estimado para esta conferencia es aproximadamente 1h30, desde la 1:30, aunque nos atrasamos un poquito, ¿verdad?, hasta las 3 p.m. El periodo de exposición durará aproximadamente 60 minutos. 5 minutos antes vamos a hacer una señal para indicar al expositor que ya hay que terminar la conferencia. El periodo de preguntas durará aproximadamente 20 minutos. Entonces, en esta tarde nos acompañará la ingeniera Dulce María Oliver Hernández. Vamos a darle a conocer brevemente un resumen de su CV. Dulce María Oliver Hernández tiene perfil siguiente: ingeniera en alimentos, actualmente auditora líder, docente, tutora en la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán. Para la licenciatura en Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Química y Química. Experta en fenómenos de transporte, en normatividad nacional e internacional para la calidad de productos y servicios, en certificación de sistemas de calidad bajo la ISO 9001 y acreditación de planes de estudio bajo estándares internacionales. La educación. Culminó estudios superiores en año 2005, obteniendo título de ingeniera de alimentos, siempre en la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán, en la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2010 terminó el diplomado Gestión del Conocimiento de Ambientes Educativos Asistidos por TIC por la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2017 hasta este año 2020, obtuvo certificación de competencia laboral en estándar de competencias, impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, que otorga el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales y la Secretaría de Educación Pública. También podemos decir que maestra tiene siguiente experiencia docente. Desde 2008 hasta la fecha es docente en la licenciatura de Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química y Química. Desde 2011 a la fecha, formadora de recursos humanos. Ha realizado 84 trabajos de titulación y ha asesorado 3 tesis, además de 15 trabajos profesionales a nivel de licenciatura. También en la dirección de 16 servicios sociales de alto impacto. Lo que respecta a investigación, publicaciones y reconocimientos, vale la pena destacar que en año 2019, ingeniera Dulce obtuvo diploma y medalla por 10 años de servicios académicos en la Facultad de Estudios Superiores de Cautitlán. Igual, en el año 2019 obtuvo reconocimiento por la participación como asesora en programas de colaboración en la coordinación de ingeniería de alimentos en los procesos de acreditación, titulación y mejora continua. En el año 2015 fue autora del capítulo Certificación de la Enseñanza Experimental del libro, debe ser, ¿verdad? Tendencias e Innovación en la Ingeniería de Alimentos, Barcelona, España. En el año 2008, coautora del artículo Consumo de energía y distribución de tamaños de partícula en la molienda de canela y pimienta negra en la Revista Mexicana de Ingeniería Química. Este es el breve resumen
del CV de ingeniera Dulce María. Entonces dejamos con ustedes la intervención de la conferencista, una vez más, con el tema Gestión de la calidad de inocuidad de ISO 22000 frente al COVID-19. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, maestra Sayora, por presentarme. Estoy muy agradecida por la invitación de la rectora Ivania Toruño. Pues fue prácticamente presencial la invitación. Entonces, pues, en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la facultad que me representa, que es la FES Cuautitlán, pues yo le agradezco muchísimo a la de Ciencias Comerciales de Nicaragua el abrirme un pequeño espacio para compartir los conocimientos que tengo relacionados con gestión de calidad e inocuidad en la ISO 22000. Bueno, pues vamos a dar inicio a la charla. Vamos a ver una breve introducción. Vamos a hablar un poquito sobre la norma ISO 22000-2018. Vamos a hablar de certificaciones 22000 en el mundo. Voy a hablar de riesgos y retos frente al COVID en la industria alimentaria. Vamos a hacer unas pequeñas conclusiones. Y bueno, voy a presentar parte de las referencias que tomé para realizar esta presentación. Bueno, pues voy a iniciar el tema comentando que las enfermedades transmitidas por alimentos, o mejor llamadas CETAs, bueno, pues es un término que se aplica a las enfermedades que provocan alimentos contaminados. Cuando nosotros consumimos alimentos contaminados, bueno, podemos tener infecciones o intoxicaciones. Es importante vigilar estos aspectos. Cuando hablamos de infecciones, bueno, pues pueden ir infecciones estomacales a infecciones crónicas que pueden degenerar un poco en la salud de nuestro organismo. Y cuando hablamos de intoxicaciones, bueno, pues vamos a hablar de presencia de toxinas. Podemos tener intoxicación por alérgenos. Bueno, normalmente los alérgenos se consideran sustancias que hacen daño al cuerpo humano. Y pues tenemos la leche, el maní, pescados, algunas sustancias como nueces, como huevo, crustáceos principalmente. Y bueno, todos estos alérgenos los tiene delimitados la FDA a través de la información que se puede consultar continuamente. Algo muy importante es que en 2019, bueno, pues la FAO y la OMS reportaban que el 50% de las afecciones mundiales pues son debidas a enfermedades transmitidas por alimentos. Y se calcula que unas 420,000 personas mueren por esta causa. Eso significa que un alimento maltratado a lo largo de un proceso o simplemente en un establecimiento público, bueno, pues puede generar alguna situación como enfermedad o hasta la muerte. En la literatura consultada en últimas fechas, bueno, pues encontré un estudio de casos de la FAO donde revisaban casos en Centroamérica y en particular, bueno, se hablaba de Nicaragua, ¿no? En este estudio, especialistas en el área alimentaria, bueno, pues lo que nos comentan es que las CETAs se transmiten principalmente por alimentos. Para el caso de Nicaragua, sopas, mariscos, pollo, carnes, frutas y lácteos. Pero cabe mencionar que es importante resaltar que, bueno, esto no solamente se da en la industria alimentaria, sino que en establecimientos que se tienen como mercados o de carácter público. Entonces, es muy importante que cuando se trate de alimentos, pues no solamente la industria alimentaria tenga que ver con estas buenas prácticas de higiene o manufactura. En México, bueno, hay una norma muy especial. La verdad es que sí desconozco un poco sobre la cuestión de salud y la cuestión de leyes en Nicaragua, pero en México tenemos una norma oficial mexicana
es la 251, es una norma que se aplica a establecimientos como restaurantes, cualquier expendio relacionado con alimentos, con bebidas, y que permite de manera muy, muy concreta tener información relacionada con las buenas prácticas de higiene de manufactura. Esta norma es de consulta pública, entonces aquí vienen pequeños tips de cómo recibir la materia prima, condiciones, por ejemplo, de controles de temperatura en alimentos. También tenemos durante el proceso qué es lo que hay que controlar, cuando ya se termina el producto, qué es lo que hay que hacer. Y pues también viene un apartado muy relacionado con la capacitación del personal, ¿no? Esta norma, bueno, pues es de las principales que permite pues el control, no total, hay que decirlo, no total, pero sí las buenas prácticas de higiene en alimentos en el caso de México. En la industria alimentaria, la implementación de buenas prácticas de manufactura y de higiene permiten minimizar peligros y riesgos en la producción de alimentos. Entonces, considerando lo antes mencionado, la implementación de una norma ISO 22000, que es de carácter internacional, debe iniciarse con un programa de prerequisitos. ¿A qué nos referimos con un programa de prerequisitos para la industria alimentaria? Son una serie de programas que van a permitir el control de cosas muy básicas, pero necesarias para alimentos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, control de plagas, control de limpieza y desinfección en las áreas de producción, en utensilios, el buen lavado de manos, desinfección de frutas, hortalizas, control de temperaturas, por ejemplo, en cárnicos, en lácteos, entre otros. Estoy mencionando por lo menos 2, pero bueno, esta norma refiere a 11 programas prerequisitos que tienen que cumplirse. Entonces, cualquier industria de carácter alimentario, bueno, pues puede iniciar la implementación de pequeños programas y buenas prácticas de manufactura, lo que facilitará la transición a la certificación. ¿Cuáles son los retos a la situación actual de salud en la industria alimentaria? Bueno, pues el primero deberá ser y es la calidad y la inocuidad de los alimentos. Es también mantener la salud y la seguridad de los trabajadores y mejorar las condiciones de trabajo. Bueno, para empezar un poquito con el tema, lo primero que quiero comentar es que, de acuerdo a la ISO, la inocuidad alimentaria es la garantía de que un producto alimenticio no causará daño al consumidor cuando se prepara o es ingerido según la utilización a la que se destine. A lo que nos referimos aquí es que si yo voy a un restaurante, ese restaurante debería de garantizarme que los alimentos que me sirve son de buena calidad e inocuos. Entonces yo al ingerirlos no tendría que tener ningún problema. Para el área restaurantera también se tienen ciertas certificaciones, lo que garantiza que cualquier persona que vive dentro del país, en este caso, o extranjeros cuando llegan, pues bueno, no tengan ninguna afección de salud referente a alimentos. Ahora, cuando nosotros nos referimos a ingerirlos, bueno, pues por ejemplo es el caso de si yo compro una bolsa de lechuga, tendría yo que verificar qué es lo que dice la etiqueta antes de consumirla. Entonces, la responsabilidad es del que produce, pero también del consumidor. Entonces, en este caso, si la etiqueta dice que se debe de lavar y desinfectar y vienen las condiciones en las que tengo que hacerlo, bueno, pues lo que se buscaría es que realmente el consumidor hiciese caso de las etiquetas que se presentan en los alimentos. Y bueno, algo muy importante es que cuando hablamos de alimentos hablamos de 4 cosas básicas. Aquí las menciono, ¿no? Vamos a hablar de un alimento siempre y cuando pues nos nutra, nos aporte pues vitaminas, proteínas, minerales, grasas. Cuestiones organolépticas, aquí me refiero a si yo consumo un mango y lo veo con manchitas negras que refieren a antracnosis, bueno, pues lo que voy a hacer es rechazar de forma inmediata ese producto porque a mi vista no es agradable, ¿no? Entonces, cuando hablamos de alimentos tenemos que considerar también
la parte organoléptica. Y la comercial, bueno, pues cómo se expenden estos productos en centros comerciales, en el mercado. Y pues por último, la inocuidad, que bueno, es el día de que no me va a hacer daño el alimento que estoy comiendo. Cuando hablamos de la norma ISO 22000-2018, hablamos de una norma certificable. Eso significa que la puedo aplicar en la industria y que va a venir alguien externo a mi organización o igual propios compañeros de la organización a verificar que esté yo cumpliendo con esta norma, ¿no? Esta norma, a diferencia de la 9001, es aplicable exclusivamente a la industria alimentaria. La ISO 9001 es una norma que va a aplicar a todo tipo de organizaciones. Entonces, es mucho más fácil de implementar, ya que no se exige una garantía de inocuidad, sino nada más de calidad. Esta norma ISO 22000 se va a basar en 7 principios, que son liderazgo. Aquí significa que vamos a tener el compromiso de la alta dirección, llámese gerencia, llámese director, llámese dueño de la empresa. Pero ese liderazgo, bueno, pues va a tener que bajar a los distintos niveles para que, bueno, obviamente el resto de la organización, pues también ejerza ese liderazgo desde la posición que le toca. Tiene que tener un enfoque basado al cliente. Eso significa que el cliente debe estar satisfecho. Yo realizo. Y bueno, pues que si yo tengo una certificación bajo esta norma, pues el número de quejas que tendría yo, pues tendría que ser mínima. Tiene que haber compromiso de las personas que trabajan dentro de la organización. También tiene que haber un enfoque basado en procesos. ¿A qué me refiero? Que la organización no va a manejarse como, por ejemplo, el área de producción, o el área de calidad, o el área de recursos humanos, ¿no? O el área de gestión de la dirección, sino todos los procesos se tienen que relacionar. Lo que dicte la dirección, pues va a impactar a los recursos. Esos recursos llegan al área de compras, por ejemplo, se proveen todos los productos que se requieren. Esos productos ingresan al proceso, ese proceso se vigila bajo áreas de calidad y, bueno, sale adelante, ¿no? También tiene que tener mejora continua, son procesos que no pueden detenerse, si algo sale hay que corregir. Toma de decisiones basada en hechos. Esto significa que pues, la organización no puede tomar decisiones a la ligera. Tendrá que tener datos estadísticos, información consultada de fuentes oficiales, por ejemplo, en este caso, pues, es el Codex Alimentarius para prácticamente todo el área alimentaria, la FDA, la OMS y obviamente las leyes y regulaciones de cada país. Y bueno, la gestión de relaciones. En gestión de relaciones en particular, este principio de calidad refiere a todas aquellas necesidades entre el proveedor y la organización, pero también entre la organización y el cliente o consumidor final. Algo también muy importante, entonces, lo que vamos a decir actualmente de las normas ISO es que todas están alineadas. Eso significa que estos 7 principios que les acabo de comentar van a relacionarse, por ejemplo, con una norma 14.000, que es de ingeniería ambiental, una norma 18.000, que refiere a relaciones laborales, una 26.000, que refiere a responsabilidad social de la empresa, llámese como se quiera llamar, y la única diferencia van a ser los principios que rigen en particular a esa norma. En este caso son 4 y se llaman principios de la inocuidad. Y aquí hablamos de comunicación interactiva, hablamos de gestión del sistema. Esto significa que debe haber un documento rector, normalmente pues un manual, un equipo que controle esta situación de inocuidad y, por supuesto, comunicación entre toda la empresa. También tiene que haber un programa de prerequisitos. Este es necesario según la norma ISO 22000. Y lo que decimos que son una serie de pasos o procedimientos para garantizar control de plagas, desinfecciones, limpiezas, control de procesos, control de productos, entre otros. Y tiene también que haber un análisis
de peligros y puntos críticos de control. Normalmente en el idioma inglés a esto se le llama HACCP o HACCP, y bueno, es todo un manejo del control en el proceso de productos alimentarios. Voy a hablar a grosso modo de la norma 22000. La norma 22000 se conforma de 10 requisitos, de los cuales son certificables 6. Quiere decir que si viene alguien externo o yo como organización tengo un grupo de auditores, podemos revisar. El primero refiere al contexto de la organización. El contexto de la organización no es otra cosa más que verme como empresa, cómo estoy ahorita y en el contexto externo. Entonces, bueno, pues si yo me dedico al área de bebidas carbonatadas, tendré que ver quiénes son mi competencia en ese mismo rubro. Entonces tenemos que ver el contexto y normalmente el contexto se analiza pues, con un análisis FODA, que es revisión de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que tiene la empresa, ¿no? Unos se van a considerar contexto interno y otros se van a considerar contexto externo. También habría que revisar las partes interesadas. Aquí en las partes interesadas es importante mencionar que vamos a hablar de a quiénes les va a impactar lo que estoy yo realizando. Normalmente las partes interesadas pues, son los proveedores, el consumidor final o cliente, el alcance que va a tener mi sistema. Hay empresas que se certifican y tienen un alcance pequeño. A lo mejor producen diversos alimentos, pero por iniciativa comienzan con el proceso a lo mejor de un solo producto y al ir avanzando en la certificación van ingresando nuevos alcances. Y un sistema de gestión de la inocuidad alimentaria, que lo abrevio como SGIA. Entonces, todo esto último, pues normalmente se establece en un manual de inocuidad. Un manual de la inocuidad no te lo pide esta norma, tengo que aclararlo. Esta norma es mucho más flexible en cuestión de documentación, sin embargo, se sugiere que tenga documentado cada uno de los requisitos y la forma en cómo vamos a controlar esos requisitos. Cuando hablamos del requisito número 5, hablamos de liderazgo y con este pues estaríamos cumpliendo uno de los principios de calidad. Entonces hablamos de liderazgo y compromiso de la alta dirección, así se denomina a la jerarquía que va a llevar a cabo el control de mi empresa. Hablamos de política de inocuidad. Aquí normalmente, por ejemplo, política de calidad de inocuidad, lo que significa que tienen implementado la norma 9001 y la 22000. También tiene que estar establecido los roles, responsabilidades y autoridades. La norma 22000 no permite que no se tengan establecidos estas responsabilidades. ¿Por qué? Porque va a haber un equipo de inocuidad. Actualmente este equipo de inocuidad tiene que estar conformado, debe estar conformado con personal multidisciplinario. Eso significa que va a estar gente del área de producción, gente del área de recursos humanos, gente del área de calidad y actualmente tiene que incorporar. Cuando hablamos de planificación, hablamos de riesgos y oportunidades. Aquí, en este requisito 6 en particular, hablamos de riesgos, obviamente en la industria alimentaria, y hay que hacer un pequeño paréntesis. Un peligro refiere a algo físico, químico, biológico que va a dañar mi alimento. Y el riesgo es que se tenga una mala producción, por ejemplo, que el alimento salga con las características distintas a lo que yo estaba esperando, o que haya, por ejemplo, mucha merma, o también puede referir a que el producto tenga una vida útil muy corta y que estemos hablando de que haya generación de a lo mejor microorganismos, riesgos en el almacenamiento o durante las ventas. A eso referimos. Y normalmente aquí se aplican pues herramientas estadísticas como un análisis de modo de efectos y fallas, una lluvia de ideas, diagramas de Ishikawa. Esto normalmente son herramientas que se pueden consultar en el internet, son muy fácil.
del 7, bueno, el refiere, hablamos, no, pues vamos a hablar de personas. Esta norma exige que las personas que están involucradas con el sector alimentario tengan capacitación relacionada con esto, que sean competentes. También hablamos de infraestructura, entonces la infraestructura en la industria alimentaria es muy puntual. No se pueden utilizar mesas, por ejemplo, de madera, eso es un riesgo para la salud. Todo tiene que ser de acero inoxidable, por ejemplo. Se tienen que tener delimitaciones en las áreas. No se pueden utilizar, dependiendo de las legislaciones de cada país, hay cierto tipo de desinfectantes. Los contenedores de alimentos tienen que ser de características muy puntuales, como por ejemplo plásticos que no permitan el paso de microorganismos. Los refrigeradores tienen que estar acomodados pues muy bien, con ciertos niveles en su interior, ¿no? Entonces, esa competencia se demuestra primero si tú perteneces o una licenciatura o un estudio técnico relacionado con el área alimentaria. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues que te capacites a lo largo de tu vida profesional en cuestiones como buenas prácticas de higiene, buenas prácticas de manufactura, con cuestiones relacionadas con enfermedades transmitidas por alimentos o cualquier otra relación con esta área. Y por ejemplo, bueno, si hablamos de la industria láctea, bueno, pues tendrás que tener cierta experiencia en esta área o de cualquier otra área, ¿no? También hablamos de comunicación interna y externa. Aquí esta norma es muy puntual. Nos pide que tengamos muy focalizado cómo vamos a hacer esa comunicación al interior y cómo va a ser esa comunicación al exterior. ¿Y qué pasa si algo de esa comunicación se rompe, ¿no? ¿Cómo tenerla? Y información documentada, para cualquier norma de la familia ISO, les puedo comentar que información documentada requiere aquellos documentos, registros, manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo o cualquier otro tipo de documento que puede estar en físico o en electrónico. Entonces, ese es el gran cambio de las normas ISO actualmente, que no necesariamente tenemos que tener mucho papel, ¿no? Sino que podemos tener nuestros documentos en electrónico o podemos facilitar, por ejemplo, una política en una lona o publicada en pequeños gabinetes, publicada en pantallas, sin mayor problema. En este caso yo estoy colocando una norma que no es una norma, perdón, son directrices para elaboración de documentos. Estas directrices no han sido actualizadas, son del 2002, se pueden consultar fácilmente. Y la ISO 10013 nos permite saber cómo se puede estructurar de manera muy general un procedimiento, un formulario, un manual o cualquier otro tipo de documento. Bueno, algo muy importante es para el requisito 8 es prácticamente el corazón de esta norma y así para las diferentes normas. El numeral 8 va a diferenciarse del resto de las normas para hablar exclusivamente de alimentos. Entonces, tenemos que tener planeación y control operacional. Eso significa que tenemos que tener control desde que la materia prima arriba a la industria, se procesa, se realiza el producto y el producto sale a la venta y llega al consumidor final. Hablamos de programas prerequisitos, aquí estoy colocando, por ejemplo, otro, control de proveedores. Hablamos de un sistema de trazabilidad, aquí es muy importante para la industria alimentaria tener un control de la materia prima con códigos o alguna clave que la misma industria posee. Se deben realizar, obviamente, ciertos análisis al producto durante su proceso. Al terminar también se tiene que tener una codificación muy especial. ¿Por qué? Bueno, pues porque si existe algún problema relacionado con algún producto en particular, tengamos la posibilidad de rastrear o buscar la historia de ese producto, ¿no? Entonces, llegó la materia prima A, la B, ¿quiénes son los proveedores? ¿Esos proveedores están certificados o no? ¿Tienen garantía de calidad e inocuidad? ¿Sí o no? ¿No? Preparación y respuesta ante emergencias. ¿Cómo qué casos?
en particular para la industria alimentaria, se llama bioterrorismo. Y el bioterrorismo aquí es un acto o amenaza de contaminación deliberada al alimento, ¿no? Y puede ser, pues, adulteración, puede ser contaminación intencionada o extorsión y falsificación. Entonces, cualquiera de estos casos se tiene que tener controlado. Actualización del análisis de peligros y puntos críticos de control. Se tiene que tener control y seguimiento de estos puntos. Cuando hablamos de un análisis de puntos críticos y control, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todas aquellas condiciones que deben ser controladas para mantener un límite. Por ejemplo, los casos de congelación de alimentos o de pasteurización de alimentos, ¿no? Tenemos que tener ciertas temperaturas, tenemos que tener un límite hacia arriba y un límite hacia abajo para que, digamos, pues ningún peligro, y para salir de la planta hacia los consumidores finales. Verificación del HACCP y plan de control de peligros. Esto quiere decir que tenemos que monitorear continuamente esta situación y verificar que no nos salgamos de esos límites críticos. Y control de productos no conformes y procesos no conformes. Esto es muy importante. Cuando en la industria alimentaria algún producto sale fuera de los límites críticos, se debe poner en cuarentena o se debe de colocar como producto eso. Y esta norma nos exige que tengamos documentos específicos para este control. Lo que significa que yo tendré que decir que si los límites son superiores a lo que ya yo tenía establecido, ¿qué voy a hacer con ese producto? O se destruye, o se reprocesa, o se vende a otros, ¿no? A terceros. Entonces, eso sí tiene que estar documentado. Y todo este punto número 8 lo trabaja el equipo de inocuidad. Entonces, es muy importante que el equipo de inocuidad esté capacitado para poder atender todos estos hechos si es que se presenta alguna situación complicada, ¿no? Aquí aplicamos prácticamente todo tipo de herramientas: análisis AMEF, lluvia de ideas, diagramas de Ishikawa, histogramas, estratificación, y también tenemos que tener conocimiento sobre bioterrorismo. Esto es muy importante. Normalmente esto se obtiene pues a través de capacitaciones externas, y lo que se hace en este punto es estudiar casos que ya hayan pasado en la industria alimentaria para poder adquirir experiencia. Hay que implementar y aplicar el HACCP, aplicación de diagramas de flujo. Esto permite al equipo de inocuidad llevar un control inmediato y detectar qué es lo que está pasando, ¿no? Y implementación y aplicación de programas prerequisitos. Esta norma tiene un anexo. Es un documento técnico, se llama 22002, y ahí vienen desglosados todos los programas prerequisitos que la industria alimentaria debe de cumplir. También hablamos del requisito número 9, evaluación del desempeño. Aquí no es otra cosa más que medir indicadores. Entonces, algo muy importante, la industria alimentaria tiene que tener indicadores de inocuidad. Quiere decir que tenemos que tener límites para microorganismos, tenemos que tener límites dependiendo del tipo de producto del que estemos hablando, y tenemos que tener límites en función de la satisfacción del cliente. Entonces se mide todo eso, ¿no? Se debe analizar prácticamente todo el proceso. Se tienen que realizar auditorías internas. Las auditorías, pues bueno, sistemáticos, que decir que se realicen de manera periódica, independiente en el área de producción. La auditoría en el área de producción tendré que ir al área de calidad, por ejemplo. Y reuniones de revisión por la dirección. Estas reuniones de revisión por la dirección, pues, conjuntan prácticamente toda la información de la que hemos hablado. Tendrán que hablar de recursos financieros, se tendrá que hablar de mejora, se tendrán que hablar de los resultados de los productos y los procesos, las ventas, se tendrá que hablar de las auditorías que se han tenido, las mejoras que se ha tenido, la capacitación del personal, entre otras. Entonces, en este punto, normalmente la gente se basa en la norma ISO 19011. Esta es una norma que permite a la gente interna de la planta, capacitarse para realizar auditorías internas, ¿no?
Esta norma aplica para cualquier tipo de auditoría. Entonces, el proceso es el mismo, nada más lo que yo tengo que conocer como auditor es, si yo voy a realizar una auditoría a una industria farmacéutica, entonces tendré que tener conocimiento de esta norma que estoy comentando ahorita, que es la 19.011, y de la industria farmacéutica, que es la 17.025, por ejemplo. Si yo voy a hacer una auditoría de alimentos, bueno, pues tendré que saber cómo se hace la auditoría y sobre la norma 22. El último punto de la norma es la mejora. Entonces tenemos que controlar no conformidades, tenemos que mejorar continuamente y tenemos que actualizar pues el sistema de gestión de la inocuidad alimentaria. Pues para eso normalmente se ocupan análisis causas-efecto, se reúnen equipo de trabajo, lluvia de ideas, se tienen planes de mejora continua y sin problema se puede realizar. Bueno, entonces, cuando yo les hablo de certificaciones en el mundo, les comento, esta es una norma que muy pocas empresas tienen certificadas. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil implementar una norma 1001, porque hablamos de calidad y es una norma que aplica a prácticamente todo tipo de industrias, ¿no? Incluida la educación. Y la 22.000, bueno, pues tiene 33.502 certificaciones según el ISO Survey del 2019. Ustedes pueden consultar, si se van a cualquier buscador, pueden consultar ISO Survey de diferentes años. Normalmente este resumen se da entre febrero y marzo de cada año y vienen ahí las certificaciones, ¿no? Entonces aquí nos dice que China es el país con mayor número de certificaciones. ¿Cómo está Nicaragua? Bueno, de acuerdo a esos datos que tiene la ISO, Nicaragua tiene una certificación. Fue algo que me causó un poquito de impacto. México tiene 350 certificaciones. ¿Por qué nada más dice que tiene una certificación? Ah, bueno, les comento. Me puse un poco a indagar porque los números me causaron conflicto. Entonces, resulta que si el organismo que me certifica no tiene un aval con la ISO en Suiza, normalmente no se reportan esos datos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de México, tenemos dos organizaciones que están alineadas con la ISO, es el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación y la Entidad Mexicana de Acreditación. Entonces, cuando estas dos entidades sacan normas o capacitan gente relacionada con cualquier rubro de certificación, la ISO, lo que hace es ir considerando las certificaciones que ellos tienen y entonces quedan fuera todas aquellas entidades que hacen certificaciones sin estar avalados por la ISO. Entonces, ese es el dato, ¿no? Entonces, por este motivo, pues bueno, oficialmente es una certificación para Nicaragua y 350 para México, ¿no? Aunque los números, pues bueno, son un poco más elevados si hablamos de otras instancias. Bueno, entonces después de todo lo que acabo de comentar, les puedo decir que no tendríamos por qué tener una certificación 22.000 para garantizar la inocuidad de alimentos. Se supone que cualquier empresa o organización o llámese expendio que produzca alimentos tendría que garantizar buenas prácticas de manufactura. ¿A qué me refiero? Bueno, pues que en la industria alimentaria esto del cubrebocas es obligado desde siempre, que se tiene que hacer uso de cofia, el cabello debe ir recogido, que las chicas no pueden ir con maquillaje, no pueden usar tintes, esmaltes, mejor dicho, en las uñas, no se puede hacer uso de joyería, los chicos tendrían que ir rasurados, ¿no? No tendrían que tener ni barba ni bigote, cabello muy recogido, y el lavado continuo de manos. Entonces, cuando dicen, ha arribado un virus al mundo y ese virus te dice que tienes que tener ciertas medidas de seguridad, la industria alimentaria no tendría por qué haber sufrido en esta cuestión, porque se supone que estamos obligados a realizar estas acciones. Entonces, pues tendríamos que tener todo aquello que les acabo de comentar, tendríamos que tener una indumentaria puntual de acuerdo al área que trabajamos.
por ejemplo, si yo trabajo en un rastro, bueno, pues tendría yo que tendría yo que tener pues botas plásticas, porque en un rastro tendría yo que estar lavando continuamente el área. Tendría yo que usar cofia, cubrebocas, guantes, cuchillos de acero para hacer el corte a la carne. Los pisos tendrían que ser blancos, epóxicos, ¿no? Las mesas de acero inoxidable. Entonces, el lavado continuo de los equipos, porque una vez que se terminan los procesos tienes que eliminar microorganismos, y entonces los detergentes y desinfectantes que usa la industria alimentaria se supone que eliminan en un porcentaje todo aquello que queda en la superficie inerte de las mesas, por ejemplo, ¿no? Entonces el lavado continuo de manos siempre se tiene que dar. Entonces no tendría por qué ser un asunto de que ahora qué vamos a hacer con el COVID, ¿no? No, tendríamos que tener medidas, pues obviamente para la salud de los trabajadores y para garantizar que con el contacto, porque obviamente tu trabajador llega de casa, va de casa al trabajo y regresa. Entonces en ese traslado tendríamos que tener pues controles. ¿Cómo lo hacemos? Pues con medidas sanitarias de otro tipo. Entonces voy a hablar sobre riesgos y retos frente al COVID-19 en la industria alimentaria. Primero es fortalecer las medidas de control de buenas prácticas de manufactura. Entonces, cuando mi personal llega, tendré yo que garantizar el ingreso del personal con uso de cubrebocas correctamente. Entonces, yo vengo de casa, voy a llegar a la industria y lo que tengo que hacer es traer el cubrebocas bien puesto. De entrada, tendría que haber personal capacitado para tomarte la temperatura. La temperatura tiene que ser en la frente, ¿no? Les comento qué es lo que está pasando en México. México, no en la industria alimentaria, sino en las afueras, se dio una situación de que el termómetro te mataba neuronas del cerebro. Entonces la gente pues no quiere tomarse la temperatura cuando vas a un centro comercial, pues por necesidad para abastecer tu despensa, ¿no? Entonces, ¿qué se ha implementado? Bueno, se han implementado que los termómetros queden fijos en algún espacio para que la persona llegue y directamente ponga la frente y pueda tomarse la temperatura, ¿no? Pero situaciones como estas han generado, pues bueno, pánico, han generado cuestiones como no quiero tomar la temperatura, ¿no? Porque estoy pensando que me va a matar neuronas. Cosas como estas. Entonces, la medición de temperatura tendría que ser obligada antes de que el personal ingrese a la planta. Si yo veo que la temperatura es elevada, de acuerdo a lo que nos ha dicho la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues entonces tengo que separar esos casos. Pero cuando separo esos casos, estoy hablando de que esa persona ya tuvo relación con alguien más. Entonces tendría yo que visualizar con quién ha estado trabajando para poder hacer un monitoreo de ese personal con el que colabora, ¿no? Colocar en cuarentena los casos focalizados. Aquí en México son 14. Muchachos, al parecer tenemos un pequeño inconveniente. Mientras tanto, podemos un poquito reflexionar, ¿verdad?, acerca del tema que consideramos es de mucha importancia para Nicaragua, porque una de las industrias más fuertes en Nicaragua es agroindustria, ¿verdad? Lo que entre nuestros estudiantes de ingeniería industrial, yo como coordinador puedo decirle, hay una gran cantidad de jóvenes que están laborando en las empresas de distintas ramas de industria de alimentos. Entonces, el tema de inocuidad es un tema sumamente importante. Consideramos que todos tenemos que estar actualizándonos en el tema. He leído algunas preguntas ahí y comentarios de ustedes. Algunos comentarios me hacen entender que hay gente muy familiarizada con el tema. Conocen bien quiénes son los, por decir así, actores principales en Nicaragua, quienes deben vigilar
el cumplimiento, por ejemplo, de prerequisitos, etcétera. Y otras personas probablemente escuchan por primera vez algo relacionado con el tema de inocuidad. ¿Algún estudiante quiere aportar algo mientras? Está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedir a la profe Ángela, quizás nos puede regalar una o dos preguntas para que discutamos mientras ingeniera Dulce María está fuera de FIR, ¿verdad? Quizás ingeniera Ángela nos puede regalar una o dos preguntas más interesantes que ha logrado identificar. Okay. Bueno, buenas tardes. Algunas de las preguntas que han hecho los muchachos, vamos a elegir dos de ellas, ingeniera, para que las vayamos analizando, mientras la ingeniera Dulce se conecta nuevamente. Entonces vamos a leer un par de preguntas. La primera pregunta es de Jenny Ochoa de Campus León. Dice que le gustaría saber si la norma ha sido actualizada este año y cuáles han sido los cambios con respecto a la pandemia que se está viviendo actualmente. Preguntando sobre la ISO. Ajá. Espera un momentito, parece que Dulce María ya se conectó. ¿Ya? Ingeniera, parece que Dulce María ya se conectó o no. Siempre está en silencio. Que yo la veo aquí, pero ajá, aún no está contestando. Okay. No sé si alguien quiere reflexionar acerca y después vamos a ver qué nos dirá la experta. ¿Mm? Nadie. Bueno. Ahí vi una participante muy activa y me parece que se llama... A ver, se me fue. ¿Dónde está el chat? ¿Y por qué no veo la pregunta? Ahora sí. Maylan Morales, que ha participado mucho y veo que está familiarizada, ¿verdad?, con el tema. No sé si podemos, si quiere hacer algún comentario. No sé si pronuncié bien el nombre, Maylan Morales. Está conectada ahora, tiene bien su... Ya regresó. ¿Ya regresó? Ya nos están informando que regresó nuestra expositora. Ah, bueno, Maylan, después le vamos a dar espacio para que comente también. Un gusto conocerte, por cierto. Hola, creo que hubo un fallo de conexión. No se preocupe, mi estimada ingeniera, aquí estamos esperándolo. Sí. Pasemos entonces, ¿verdad?, a la conferencia. Al final vamos a hacer más preguntas y comentarios. Bueno, no me permite compartir la presentación, entonces si me asignan nuevamente. Gracias. Ya le dieron permiso, sí. Ya, gracias. Trabajar en día tiene su precio. Está bien. El resto, muchachos, apaguemos nuestros micrófonos para que ingeniera pueda exponer sin ruido, ¿verdad? Gracias. Bueno, ya faltan poquitas diapositivas. ¿Sí me escuchan bien ahí? Perfecto, ingeniera. Escuchamos bien, ingeniera. Gracias. Bueno, entonces les decía que en este momento pues está prohibido el uso de barba y bigote. ¿Por qué? Porque ahí pueden quedar fluidos, en este caso saliva, fluidos nasales y pues no fuente de contagio de COVID, ¿no? Se deben sanitizar los zapatos, el lavado y sanitización de manos continuo. En la industria alimentaria de repente hay empresas que tienen pequeños botoncitos para hora de lavado continuo. Y bueno, ahora se refuerza, ¿no?
Y todo esto, ¿quién lo tiene que vigilar? Pues el equipo de inocuidad. En la planta, pues normalmente lo que se hace es, pues llegan todos, por ejemplo, a las 9 de la mañana, nos vamos saludando, ¿no? Ingresas a la planta, ahorita no, el ingreso tiene que ser escalonado. Entonces, 9, 9:05, 9:10 y el personal va entrando poco a poco, ¿no? Cambio de cubrebocas, como les comentaba hace un ratito, pues cada 4 horas. Desinfección adicional, 3 veces a la semana. A esto es muy puntual. No es desinfección de manos, sino es desinfección del área. Se tienen programas de limpieza y desinfección muy puntuales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En estos programas de limpieza y desinfección hay semanas para realizar la desinfección, por ejemplo, del área de pasteurización. Se lava a conciencia, se desarman prácticamente todos los equipos, se meten sanitizantes muy puntuales. Después, cada equipo y cada zona se puede hacer una limpieza y desinfección in situ o un desarmado completo. Ahorita es 3 veces a la semana, o sea, esté o no esté programado, tú tienes que desinfectar prácticamente todas las áreas de tu empresa. Limpieza estricta en el baño y se sugiere ozonificar el aire. Entonces, está prohibido que la gente que manipula alimentos entre con el delantal, por ejemplo. El cubrebocas va a tener que desecharse, la cofia también va a tener que desecharse. Entras al sanitario, sales, obviamente te lavas las manos, entras al sanitario, sales, te lavas las manos, y regresas a tu área. Entonces, esta parte de poner ozono en el aire, pues va a permitir que el aire esté un poco más limpio, ¿no? El baño es un área que no debe estar en ningún momento cerca del área de producción porque es una fuente de contaminación tremenda, ¿no? Hablamos, pues, prácticamente de todo tipo de enfermedades que se pueden transmitir. ¿Por qué? Porque no hay un buen lavado de manos, porque no hay un control estricto. Aquí es donde las empresas pues están teniendo conflicto porque tienen que invertir ahorita en esta parte de cómo hacer un lavado sin tocar muchas cosas, cómo hacer un secado de manos sin tener tanto contacto y que la gente literal nada más entre, salga, haga lo que tiene que hacer y regrese a su área de trabajo. Revisión continua del uso de cofia. Aquí la cofia tiene que estar tapando las orejas o el cabello. No puede ir un cabellito por ahí, ¿no? Cubrebocas bien completo y ahorita pues el uso de careta, que es la situación del COVID, también bien puesta, ¿no? En la industria alimentaria no tendrías por qué estarte agarrando nada, porque el hecho de que te agarres la cara o te agarres el cuerpo o te quieras amarrar los zapatos, pues ahí ya van microorganismos que pueden entrar en el alimento. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? La industria alimentaria invertir en sistemas de gestión de la calidad de inocuidad alimentaria. Invertir significa que yo tengo que cambiar pues, la forma de pensar, la forma de trabajar. Y cuando hablo de invertir, pues bueno, obviamente si yo me dedico a un negocio pequeño, una pastelería, por ejemplo, una panificadora, tendría yo que eliminar pues cochambre, tendría yo que poner pisos, tendría yo que poner mesas de acero inoxidable, tener desinfectantes y jabones especiales para los materiales que tengo, ¿no? Tener un espacio de confinamiento para almacenar las harinas, el azúcar, ¿no? Las margarinas, controles de temperaturas, controles de humedad, y eso significa dinero. Entonces, al menos hablo de la experiencia en México, mucha de la gente pues no quiere invertir porque, híjole, pues es que cómo voy a gastar dinero en corregir algo, me va a costar mucho, sí, pero la calidad no cuesta, lo que cuesta es no tenerla, ¿no? O sea, si por desgracia soy una microempresa o una mediana empresa, alguien se enferma, pues ¿qué es lo que hago? Yo le transmito al otro que no vaya ahí porque me enfermé. Entonces, cuando algo está bien, pues se vende, ¿no? Y le dices, ay, ahí ve, está muy limpio, la comida muy, muy sana, ¿no? El lugar está accesible,
no te encuentres un cabello en la sopa, ¿no? No te encuentres una mosca en la sopa, ¿no? O no ves una cucaracha transitando por los pasillos. Entonces, sí, hay que invertirle, pero hacer una inversión desde un inicio va a permitir que tu industria permanezca y que a lo mejor puedas moverte hacia las ventas externas, ¿no? Las ventas fuera de tu país. Se debe sensibilizar al personal sobre la calidad y la inocuidad de los alimentos, sí. Cuando ingresa alguien tenemos que sensibilizarlo muy particularmente en cómo es el proceso, cómo son los llenados de registros, por qué es importante que él se lave las manos, ¿no? Por qué es importante que él cumpla con las medidas de seguridad. Actualmente, pues, ¿qué se debe hacer? Se debe sensibilizar y capacitar con respecto a la situación de COVID, ¿no? Aquí no lo puede hacer un ingeniero en alimentos, eso sí lo tengo que comentar, tiene que ser alguien del sector salud. Actualmente, si la empresa no tenía a alguien del sector salud, está obligado por situación de ya no vamos a llamar pandemia, porque actualmente el término dicen que correcto es endemia, ¿no? Tendría que ser del sector salud. Y bueno, tendremos que garantizar las condiciones de trabajo, la salud y la seguridad industrial deben mejorarse ante esta situación, ¿no? Y garantizar, pues, por supuesto, la calidad y la inocuidad de los alimentos. Esto sería lo primero. Y lo segundo es garantizar que tu personal esté bien. Si tu personal obviamente se enferma, tu industria va a bajar producción. Entonces tienes que cuidarlos a ellos también y obviamente a sus familias, ¿no? Y bueno, pues prácticamente concluyo, casi que fue en tiempo, ¿no? Estas son las referencias consultadas. Si no tengo malentendido, la presentación se las pueden enviar. Ustedes pueden consultar. Esta información es pública, ¿no? Es actual, porque bueno, pues la idea es que tengamos información de este tipo en este momento. Entonces, pues muchísimas gracias. Gracias a usted, ingeniera. Bueno, cumplimos bien con el tiempo de exposición, a pesar, ¿verdad?, del inconveniente. Ahora vamos procedamos con preguntas. Ingeniera Ángela ya nos adelantó una de las preguntas, solamente vamos a pedir que la repita, por favor. Hay bastante actividad en el chat, me alegra mucho. Varios chicos y chicas de todas las sedes se han pronunciado. Eso quiere decir que el tema les interesa, los conmueve. Bueno, vamos a dar palabra. Muchas gracias. Sí. Micrófono, Ángela. No se escucha, profe Ángela. Buenas tardes, ingeniera. Se hicieron una selección de 4 preguntas, las cuales vamos a mencionar a continuación. La primera pregunta fue hecha por Jenny Ochoa de Campus León. Dice, me gustaría saber si la norma ya ha sido actualizada para este año y cuáles han sido los cambios con respecto a la pandemia que actualmente estamos viviendo. No, las normas no se actualizan en función de la pandemia. Esta norma se actualizó en el 2018 y la actualización de la ISO se hace dentro de 5 años. Pero sí se han emitido comunicados de parte de la ISO en función a cuáles son las actividades que hay que reforzar. En este caso es limpieza y desinfección de manera muy puntual. Entonces, no hay ningún cambio en la norma no se mueve hasta dentro de 5 años. Entonces, lo que sí se tiene que hacer es, tú con el equipo de trabajo que tienes que trabajar en función a, de lo que acabo de comentar, retomarlo y fortalecerlo en la empresa en la que trabajas. La siguiente pregunta la hizo Connie Obando, Campus Managua. ¿Qué pasaría si la empresa no está implementando la ISO, la ISO 9001 y únicamente tiene la ISO 22000? No pasa nada. Les comentaba que están las normas alineadas. Entonces, el único punto que cambia entre cualquier tipo de norma, sea de tipo ambiental, de seguridad alimentaria o en este caso de calidad, es el numeral 8. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido porque estás cumpliendo todo lo que la ISO te está pidiendo, la 9001 con todos los numerales,
con excepción del número 8, que es específico para alimentos. La tercera pregunta la hace Walter Poveda, Campus Matagalpa. En su experiencia, en lo que son alimentos congelados como la carne, ¿qué me recomendaría hacer para extraer el alimento sin contaminar el vehículo en el cual estoy transportando dicho producto? Ok, para cárnicos es muy específico. Lo primero que tenemos que hacer es rastrear quién nos distribuye el cárnico primero y garantizar que el rastro, normalmente son rastros, no sé si el término sea allá igual, cumple con medidas de seguridad. ¿Cómo qué? Que tenga refrigeradores o congeladores con temperaturas 4 grados es refrigeración, menos 4 grados es congelación, que monitoreen continuamente esa temperatura, que no tengan aire acondicionado, porque el aire acondicionado lo que hace es llevar los microbios a otras áreas, ¿no? Que el personal lleve ropa limpia para la matanza, y después cuando llega tu producto, si llega en un transporte, que ese transporte tenga refrigerado, tenga una cámara de refrigeración al interior, que no venga con plagas, porque a veces se esconden los bichitos, ¿no? Entonces tendrá que venir fumigado, pero no de ese día, sino días antes, ¿no? Cuando tú bajas la carne, tendrás que tomar la temperatura muy puntual y ver que cumple, si está congelada, que cumple el congelado y transportarla al área. O si viene fresca, bueno, que venga un certificado de cuándo fue que hicieron el post-mortem del animal, ¿sale? Eso es lo que yo te diría. Es proveedor y control cuando llega tu materia prima. Entonces, no ponerla en el piso, tiene que ir una tarima, tienes que colocar contenedores plásticos muy bien limpios, muy limpios, colocar la carne y evitar el desagüe de sangre, ¿no? Cuidar el color de la carne es muy importante, tiene que ser rojizo. Si la carne es color vino o verdosa, ya tienes problemas, eso es muy importante. Y mantener temperaturas tú al interior de tu almacén para después distribuir, eso es muy importante. Y la última pregunta para cerrar con las preguntas, ¿cómo lo hace Maxwell Ramírez de Campus León? ¿Cómo se puede auditar el tema del bioterrorismo? Ok, excelente pregunta, ¿no? Para bioterrorismo, lo primero que tienes que saber es que puedes tener algo malintencionado. Eso significa que alguien, por ejemplo, de tu personal está descontento contigo porque puede ser del interior y puede hacer algo malo. ¿Qué pasa en México? Tuvimos el caso de una enlatadora de chiles. Unos trabajadores se tomaron una fotografía como si estuvieran haciendo pipí en el envasado. Entonces, la empresa, que es una empresa que vende muchísimo, tuvo problemas. Entonces, la auditoría es, número 1, tienes que tener un plan de riesgos, detectar cuáles son tus focos, anotarlos y verificar continuamente. Verificar a tu personal. ¿Estás contento o no con la empresa? Verificar los productos, lo mínimo